Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos con el programa de esta noche de jueves, una jornada, bueno, pues en la que conocemos que si era poco la variante Omicron, pues ahora hay una variante de la variante. Se trata de la variante Omicron sigilosa, también conocida como BA2 en este caso. Bueno, pues el virus es el rayo que no cesa. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, tranquiliza sobre la subvariante de Omicron, afirma que la información que tenemos es que se comporta parecido, que se transmite rápido, que se transmite fácil, pero que no implica mucha gravedad. Bueno, pues parece que se han detectado ya algunos casos en Cataluña de esta Omicron sigilosa y es ya un no parar y hay, como bien decía algunas veces el doctor Alain, con el que hablaremos dentro de unos minutos, fatiga pandémica. Vamos a ver si de una vez finaliza y entre todos podemos acabar con ello. En la salud nos va reguleras. En lo que se refiere a la economía, bueno, pues los datos de la EPA, la encuesta de población activa, pues nos dan buenos datos dentro de un orden, pero quien tiene más información de esto es Carmen Margaño. Carmen, buenas noches. Buenas noches. A nivel nacional. A nivel nacional, el paro cae en 615.000 personas en 2021 con la tasa en el 13,3%, la más baja desde 2018. Ajá. España creó 840.000 empleos, pero supera aún los 3,1 millones de desempleados, el nivel más alto de toda la Unión Europea. Es decir, buenos datos en lo que se refiere a lo coyuntural. Se crearon todos esos empleos durante el pasado año, pero continuamos liderando, bueno, pues el desempleo en la Unión Europea, lo cual no es malo, es fatal. A nivel Asturias. A nivel Asturias, el número de personas en situación de desempleo ha descendido en 11.200 a cierre de diciembre de 2021. ¿Sí? Y el número total de parados en Asturias actualmente es de 44.100 personas, un 20,24% menos que el trimestre anterior y bueno, un 26,25% menos que hace un año. Claro, bueno, pues comportamiento más o menos similar que el de los datos nacionales, desciende el paro, sin embargo, todavía hay muchos hogares en los cuales, bueno, pues no entra ese sueldo, bueno, pues tan deseado. A nivel Oviedo, nos vamos de lo que te gusta a ti. Nos vamos a la ópera. A la ópera nos vamos, efectivamente. Sí, porque bueno, ya han empezado las representaciones de la obra Adriana Lecouvreur en el Teatro Campo Amor. Van a ser 4 funciones. Este domingo podrán ver la segunda, los que se hayan perdido una que ya se ha hecho esta tarde. Se estrenan, sí. Y en febrero hay otras 2 funciones. Claro, muy recomendable. Muchísimo, son a las 7:30, una hora perfecta, maravillosa y fabulosa. Claro, claro. Y nada, es una obra ambientada en París, es una obra de enredos, así muy entretenida y eso, quien no haya tenido la oportunidad de verla, porque no es una obra que se represente demasiado, pues yo sin duda se lo aconsejaría. Y ahí la tienen en el Teatro Campo Amor. Gracias, Carmen. Nos vemos luego para hablar no de ópera, sino de cine. De cine, de cine, en este caso, que es también otro tema que nos gusta y nos apasiona. Lo que nos apasiona ahora es comenzar con el programa. Creo que ya nos espera el doctor Alain. Vamos con la cabecera y nos vamos hasta Candás. Hasta ahora. Comenzamos el espacio de esta noche, lo hacemos ya después de la cabecera y cómo no, ¿qué es lo que más nos preocupa de 2 años para acá? La salud. Por lo tanto, tiempo para contactar, para conectar con el doctor Alain Fernández, que ya nos espera en Candás. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Desde Oviedo, desde la capital asturiana para Candás, ¿cómo estamos? Buenas noches, Juan. Buenas noches a toda la gente de Asturias Televisión desde aquí, desde la capital de la costa marinera, Candás. Bueno, perdón, no quiero ser tan exagerado. Bueno, de uno de las vías marineras más importantes de la costa asturiana. Ahí estamos. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo cerramos estos 7 días últimos?
Pues mira, vamos mejor en el sentido de que ya empieza a descender la sexta ola. Y hay indicios que nos indican que la sexta ola va disminuyendo. Lo que pasa es que a mí hay un caso que me preocupa, que es mucho más doloroso, son los fallecimientos, ¿no? Sí. Cuando el lunes pasado supe las noticias de los 24 fallecidos durante todo el fin de semana, Sí. cuando en el día de ayer se hablaba de 16 fallecidos, no sé los datos últimos, ¿no? Pero la verdad, estamos hablando no de números y de fallecidos, estamos hablando de personas, de dramas personales, familiares. Sí. Y en estos últimos días, además, por estos lares, hemos padecido también alguna que otra pérdida. Entonces, hay que darse cuenta de que hablamos mucho de pandemias, hablamos mucho de cifras, pero hay que ver todos los dramas que hay detrás de la gente que padece, que sufre y que en muchos casos fallece, o en algunos casos. Entonces sí que eso a mí me preocupa, el hecho de que haya tantos fallecidos con respecto a hace un año, ¿no? En tan poco tiempo aquí en Asturias. Claro. Pero esperemos que esto sea simplemente el principio del fin. Esperemos que así sea. Bueno, precisamente ayer entrevistábamos a un catedrático de la Universidad de Oviedo, Juan Luis Fernández, que decía que con el modelo matemático que se está aplicando en marzo, bueno, no tampoco vamos a precisar semana de marzo, que sería el final de la sexta ola. ¿Pudiera ser? Pudiera ser, pero yo creo que lo que no tenemos que hacer es ver esto como el final de la sexta ola, ¿no? Sino sobre todo como el final de cualquier otra ola. Es decir, tenemos que sacar conclusiones cada vez más claras de lo que supone 6 olas ya de infecciones por el COVID-19 que estamos padeciendo en España. 6 olas. El número de olas son inferiores en otros países del norte de Europa. Sí. Y habría que preguntarse por qué. Hay que sacar conclusiones. Hay que empezar a enfocar esto no como la aparición, desaparición de nuevas variantes y la aparición o desaparición de una ola nueva, sino que hay que empezar a tomar medidas consecuentes y duraderas. No tomar medidas exclusivamente cuando empiezan a aumentar los casos, ¿no? Esto es una cosa muy importante que las autoridades sanitarias ya tienen que empezar a pensar en ello. Pensar a largo plazo. Volvemos a pensar en gripalizar la pandemia de COVID, pero eso significa no trivializar, que la gente no piense que por el hecho de querer gripalizar esta pandemia lo estamos trivializando. No, trivializar es otra cosa. Sería no tomar medidas y no sacar conclusiones. Tenemos que sacar conclusiones, gripalizarlo, pero con medidas, como digo, a largo plazo y no sobre la marcha. Claro. Hoy nos despertamos con Omicron sigilosa. Al parecer es una variante de la propia Omicron. La ministra Darias ha señalado que es una variante que se actuaría muy similarmente a lo que es la Omicron con la que vivimos. Bueno, es tan sigilosa que parece ser que ni un test de PCR, incluso los test de PCR, pueden detectar, esta nueva variante, ¿no? Yo creo que, mira, eso es lo que no tenemos que empezar a hacer o volver a caer en el error. Sí. Tenemos que tener bien claro que hasta que no haya una vacunación masiva de la población mundial, seguirán apareciendo variantes. Los virus lo que pretenden es sobrevivir. Y esto es una cosa que siempre repito aquí y que tenemos que tener muy claro, Últimamente se dice que esa tercera dosis de refuerzo no hace falta ponerla si una persona está infectada un mes después, sino 5 meses después. Esta tercera dosis, que no se va a inyectar ya a gente que acaba de padecer después de las 2 primeras dosis la infección por el COVID, esas tercera dosis hay que hacerles llegar a países que tienen déficit de esas dosis. Es decir, que tenemos que luchar todos los países ricos, hay que llamarnos así, contra la pandemia a nivel mundial, y hay que apoyar a los países que no tienen esa capacidad de vacunación, no tienen esa capacidad de compra de vacunas, porque todo se resume en eso. Estamos hablando de mucho dinero que se está invirtiendo en la compra de vacunas, pero ese dinero invertido tiene que ser rentable y hay que rentabilizarlo de esta manera, haciendo posible que las vacunas lleguen a cualquier parte del mundo. Es una cosa muy importante que hay que tener en cuenta
y no caer en la noticia repentina de que esta variante, esta otra variante, la de más allá. Eso dejémoslo para los especialistas, para la gente del mundo sanitario. Los medios de comunicación tienen que apoyar la reivindicación de que hay que distribuir, redistribuir y hacer partícipe a todos los países del mundo de las vacunas que están ahora mismo en el mercado. Claro. Comparto la opinión. Y vamos a ver, más temas. Se retira el pasaporte COVID. Bueno, vamos a ver, ha dejado de tener sentido cuando nadie o casi nadie lo pedía. Voy a ejemplificar con mi caso particular, luego habrá, claro, cada persona es un mundo y es una historia. A mí solo me lo pidieron en 2 ocasiones y en una ni siquiera lo miraron. Es decir, enseñé el móvil así, podía ser el mío o el de mi vecina del cuarto. Ya. Bueno, en mi caso, yo te puedo asegurar que en Andás sí me lo pedían, sí me lo pedían. Y en alguna gran superficie de Avilés, a la que fui estos días, también me lo pidieron, para entrar en la zona de cafetería. Vamos a ver, ¿el pasaporte COVID tuvo alguna vez validez? ¿Sirvió alguna vez, en algún momento, para algo? Pues visto lo visto, y visto el hecho de que esta variante Omicron daba muchas veces casos asintomáticos o con síntomas muy leves, incluso en gente vacunada con la doble dosis, que es lo que refleja el pasaporte COVID, pues está claro que el pasaporte COVID no ha servido para mucho. La primera comunidad autónoma que lo ha retirado hace unos días ya, más de una semana creo, es Cantabria. Y a partir de mañana viernes, tanto Asturias como Cataluña van a hacer lo mismo, porque se ha demostrado que por mucho que la gente esté vacunada, uno puede infectarse con la nueva variante que venga, con una sintomatología en la inmensa mayoría muy leve, y que por lo tanto sí que podemos contagiar. Esos test de antígenos, ¿te acuerdas? Sí. Esa segunda rayita que aparecía, a lo mejor no tan pronunciada como la de arriba, la T un poco más ligera. Sí. Eso significa que la carga viral que teníamos era pequeña, pero que sí que podíamos seguir contagiando. Por lo tanto, la retirada del pasaporte COVID, bienvenido sea, porque realmente, visto lo visto con esta nueva variante, de poco ha servido para prevenir los contagios. Sí, prácticamente para nada. ¿Es necesario mantener las mascarillas aún en el exterior? Sí, y es recomendable mantener las mascarillas en el exterior. Mira, yo cada mañana cuando salgo de casa agradezco muchísimo tener la mascarilla puesta con el frío que estamos pasando. Sí. Eso evita, y se ha demostrado además. Un dato que vi hoy en el telediario fue que la epidemia de gripe anual hace una semana se ha parado en seco. Sí. Y muchos especialistas lo achacan a básicamente el hecho de portar mascarilla, de tener que volver a llevar la mascarilla al aire libre. Y bueno, cuando nos encontramos con gente siempre tenemos tendencia a separarnos, a mantener la distancia, pero el refuerzo de la mascarilla protege mucho, nos protege a nosotros de aquellos que estén infectados y protege a nuestro entorno si nosotros estamos infectados. La mascarilla es un instrumento más de lucha contra el COVID, del que nos reíamos mucho cuando veíamos los países asiáticos, chinos, japoneses que tenían la mascarilla en el metro, en todos los lados. Ellos ya tenían eso metido como un hábito más. Y eso que las epidemias de gripe en esos países asiáticos eran muchos menores que aquí en Europa, ¿no? Por lo tanto, llevar la mascarilla nos va a proteger no solamente de la nueva variante del COVID, sino también de padecer pues esa faringitis, esa amigdalitis y también una posible infección por gripe. Por lo tanto, la mascarilla ha llegado para quedarse, bienvenida sea, y yo te puedo asegurar que voy a tardar mucho hasta que no mejore ese tiempo en quitármela, y voy a enseguida tenerla bien preparada para que el invierno que viene, cuando empiece el frío, vuelva a ponérmelo otra vez. Vuelva a ponerse otra vez, claro. Citaba usted antes, doctor, la gripe común y también el test de antígenos. Vamos a unir ambos conceptos. ¿Una gripe común puede dar positivo en el test de antígenos? Esa pregunta que haces es muy buena, Es muy buena, y es que pones el punto sobre la I. Podría ser, por el mismo tipo de virus, que una infección por gripe común dé un resultado positivo en antígenos. Por lo tanto,
sí que los síntomas, ya lo hablamos, pueden confundirse mucho con una gripe común. Sí. Otro factor que algunos especialistas valoran en el hecho de que haya una parada brusca de la epidemia de gripe este año es que hay una especie de conflicto entre ambos virus, ¿no? Cuando son virus tan parecidos que cuando estamos infectados por uno impide que el virus de la gripe habitual nos infecte porque ocupan los mismos receptores de infección. Pero sí, en efecto. Y por tanto podemos decir aquí también que algunas pruebas de antígenos realizadas en casa pueden dar un falso positivo en el sentido de que pensemos que estamos infectados por una variante del COVID cuando puede ser por el virus de la gripe. Por lo tanto, sí, la mejor medida para ello pues es protegerse con la mascarilla, proteger nuestro entorno. Si uno tiene el temor por haber estado en contacto directo con una persona infectada por el COVID, pues ya sabe lo que tiene que hacer, confinarse, pedir la baja. Bueno, eso los rastreadores lo hacen. Sí. Y, bueno, pues aguantar esos 5 o 7 días, está variando ahí la cosa, algunos quieren bajarlo a 5, pues esos 7 días de confinamiento de baja. Pero sí, en efecto, esos pruebas de antígenos pueden dar positivo por el virus de la gripe habitual. Claro. Bueno, si esta pregunta, si la pregunta esta era buena, la que va ahora es complicada. Vamos a ver, para los médicos, para los investigadores, para los científicos, es muy complicado luchar contra algo que no se sabe de dónde salió, cuándo salió, cómo salió, o quién, si vamos a los más conspiranoicos, lo puso en marcha. Esa pregunta es más que buena. Es esencial, querido Juan, para saber la posible evolución de este virus. El COVID-19 es un virus muy extraño en el sentido de que es un virus que muta de manera explosiva, por decirlo de alguna manera. Sí. En cuestión de 2 años hemos visto múltiples variantes, la última, la sigilosa, la que acabas tú de decir, otras vendrán. Pero está claro que si no sabemos el origen exacto y cada vez está ganando más fuerza, el origen con un factor humano interviniente y su origen en Wuhan. Sí. En la ciudad china de Wuhan hay un centro especializado en estudio de coronavirus, donde hay experimentaciones y cada vez parece ser que ahí hubo un pequeño escape de seguridad. Y quiero ir al origen de una investigación que hizo la OMS en su momento. Acuérdate. La OMS se citó con las autoridades chinas, fueron de la mano de las autoridades chinas por varios sitios y en las conclusiones de la OMS, la última conclusión del posible origen del COVID-19, por lo tanto, del posible origen de la pandemia, se decía que puede haber un fallo en el sistema de seguridad de algún sitio de investigación. Podría ser. No lo negaron de manera tajante. Claro. Lo pusieron como una mínima posibilidad, pero la posibilidad está ahí. Entonces, mientras no sepamos, porque a estas alturas todavía no sabemos dónde surge ese COVID, si en un murciélago, si en otro animal, si en el mercado de Wuhan, si contagios, son tantos datos desconocidos que realmente si supiéramos el origen, podríamos luchar un poco mejor con ello. Y aquí quiero recordar también lo que dijo el doctor Montagnier, el premio de medicina francés, que fue el descubridor del virus del SIDA, que en su momento dijo que le chocaba haber visto en una secuencia del genoma del COVID alguna parte del genoma del virus del SIDA. Fue tachado de un viejo que estaba medio loco. Y sin embargo, cuando de repente aparece la Omicron que viene de África, hablan de que probablemente se haya incubado el COVID-19 en un paciente enfermo crónico de SIDA y que de ahí las mutaciones. Tantas similitudes de 2 años aquí, tantos orígenes sospechosos, y no hablo de teoría de la conspiración, hablo de casos o de cosas no demostrables, aún hoy en día, cuál es el origen verdadero del COVID-19, que pues, nos hacen pensar muy mucho en el origen con intervención humana.
intervención de científicos que han cometido bien un fallo de seguridad o bien quisieron, bueno, mejor experimentar. No quiero decir más. Claro, no sé más que lo que puedo sacar en conclusión. Claro. Pero es que es muy llamativo que a estas alturas todavía de la pandemia más importante, más impactante de los últimos 500 años, mucho más que la gripe española de hace 100, casi similar a la pandemia o la epidemia de gripe, de peste negra de la Edad Media, de final de la Edad Media, que a estas alturas no sepamos todavía cuál es el origen real del virus que nos está provocando este desastre a nivel mundial, es muy llamativo. Vamos de lo teórico a lo práctico. El pasado martes estaba aquí con nosotros, sentada en el plató, nos visitó Pilar Fernández, que es la presidenta de la Asociación Nacional de Personas Afectadas por Cáncer de Mama Metastásico. Bueno, pues denunciaba, clamaba contra lo que es el hecho de que no les llega la medicación en España que se pone en marcha en otros países, que en España, dependiendo de en qué comunidad autónoma residas, pues puedes acceder a un medicamento, en unas sí, en otras no. Y también denunciaba que, bueno, hay muchísima atención, todo se ha centrado quizás en la investigación, el tratamiento, la atención al COVID, y se han descuidado otras patologías de las cuales pues las personas también se mueren. Esto es así, es decir, hemos querido tapar cuantos más huecos posibles por el COVID y hemos descuidado otras enfermedades, y si no solo de pan vive el hombre, no solo de COVID muere el hombre. Eso es cierto, Pilar Fernández sabe perfectamente de lo que habla. Está claro que la aparición de esta pandemia ha sorprendido a todos los países desarrollados del mundo y ha hecho imposible, por la saturación de los servicios médicos, la atención de otras patologías, ¿no? Si bien Pilar habla de patologías con la gravedad de posible fallecimiento, lo más claro es que hay gente que no está siendo diagnosticada, y eso hay datos, además, en los últimos tiempos hay un retraso en el diagnóstico de algunas patologías graves, ¿no? Lo que está claro es que las patologías menos graves, no con peligro de muerte, como puede ser todo lo vinculado a traumatología, por ejemplo, sí que tiene unos retrasos tremendos y las listas de espera son muy grandes, ¿no? Pero por desgracia sí, hemos tenido que dedicar todos los recursos al momento de urgencia por una pandemia que al principio, acuérdate, no sabíamos dónde venía, no sabíamos cómo luchar, no sabíamos qué hacer o qué no hacer. Y veíamos cómo los hospitales estaban saturadísimos y lógicamente, en consecuencia, la saturación de todo el personal sanitario ha sido extenuante, ¿no? Eso ha centrado pues todos los esfuerzos en la pandemia y se han desentendido algunas patologías. Y por desgracia, pues lo que dice Pilar Fernández, sabe perfectamente de lo que habla, es totalmente cierto. Claro. Para finalizar, hace dos años, que parece que queda muy lejos, pero están ahí, fue cuando empezamos a oír hablar de la palabra Wuhan, los chinos, parece que hay un virus en China. Luego fue cuando lo del tema aquel de hicieron un hospital en 30 días, parecía una cuestión bíblica, ¿no? En 30 días fueron capaces de levantar un hospital. Bueno, 2 años más tarde, como profesional de la medicina, hemos sacado enseñanzas que para la próxima, que sabe Dios cuándo será, nos sirvan, o si mañana volviera a repetirse, estaríamos condenados a repetir nuestros mismos errores, partiendo ya de la base de van a ser 2 casos, cuidado, bueno, está en Italia, pero aquí no llega, y estas cosas. Yo creo que de eso hemos aprendido mucho, ¿no? Hemos aprendido que nuestro planeta es muy pequeñito y que la transmisión y la conexión de todo el mundo es muy fácil. Pero a tu respuesta, si hemos aprendido algo, yo te diré que esperemos. Si no hay séptima ola, entonces te responderé, sí, hemos aprendido. Pero si por desgracia viene una séptima ola, te diré, querido Juan, seguimos como al principio. Aún no hemos aprendido. Claro. Hemos ya olvidado. Claro. El ser humano, y eso cualquier persona que nos está viendo se puede dar cuenta, ¿no? Cuando uno tiene un padecimiento, cuando le duele la espalda o cuando le duele una pierna, uno pues siente ese sufrimiento, ese dolor, ¿no? Pero cuando después de una temporada, por
uno se recuperó, pues aplicó el tratamiento que el médico indicó, o el fisio, uno está totalmente perfecto y sin dolores, uno ya no se acuerda de ese padecimiento. Ahí nuestro cerebro es, en ese sentido, muy hábil, muy ágil. Intenta hacer desaparecer los momentos malos para vivir el momento, ¿no? Pero a mí me gustaría realmente que esto nos diera una lección de vida, una lección de aprendizaje de la vida, una lección de aprendizaje de cómo enfrentarse a momentos difíciles en la vida, para poder disfrutar un poco más de la vida, ¿no? Tengo muchas dudas. Yo creo que el ser humano tiene tendencia a olvidar muy rápidamente los malos momentos. Y ahora estamos hablando del COVID, pero también hay que decir que hay una guerra a las puertas de Europa, parece ser. Sí. Eso también puede preocupar, ¿no? ¿Quién nos hubiera dicho hace unos meses que en el año 2021 íbamos a tener un enfrentamiento entre el bloque soviético, iba a decir, entre los rusos y la OTAN? Pues aquí, a las puertas de Europa, en el siglo XXI, similar a lo que había hace pues 60 años, cuando la Guerra Fría, con la crisis de los misiles de Cuba. Yo no sé, Juan, a veces si el ser humano aprende algo, pero realmente nos cuesta mucho aprender y sacar conclusiones. Esperemos que la gente que se dedica a la sanidad, la gente que en los medios de comunicación como tú estáis ahí para difundir las noticias, las buenas noticias, no las fake news, no las de mentira, para entretener y enseñar a la gente a comportarse. Espero que vuestra labor sea consecuente y que siga en el tiempo, para que la gente sepa apreciar la vida y no entre en temas a veces tan sumamente ligeros como enfrentarse por una idea política, por ejemplo, o por los colores de un equipo de fútbol, ¿no? Sin duda, sin Yo duda. creo que lo importante es eso, sacar conclusiones de vida siempre y razonar y pensar que el planeta Tierra, en el que vivimos tanta gente, es muy pequeño, es un grano de arena, y ni siquiera eso en la inmensidad del sistema solar y de nuestro universo. Hagámoslo, hagamos posible que sea habitable y que convivamos todos en paz. Eso es muy importante, Juan. Esperemos que así sea. Con esa reflexión nos quedamos, doctor. Como siempre, gracias por atendernos. Saludos a toda la gente de Candás, que les es cercana. Muchísimas gracias, y si le parece nos vemos la próxima semana para de nuevo, ver cómo van esos datos, interpretar, analizar y saber hacia dónde vamos, si ya vamos hacia esa desaparición por fin de la sexta ola. Gracias. Esperemos que sí. Recuerdos a toda la gente de Asturias, la gente que nos ve fuera de Asturias, y aprovecho que hacía tiempo que no lo hacía, doy recuerdos a mis nietos Alicia y Luis, y a mi hijo y a mi nuera. ¿Cómo no? Tengo que aprovechar. Claro que sí. Claro que sí. Gracias por estar ahí con nosotros. Bueno, pues las palabras acertadas, como siempre, del doctor Alain. Dijo el doctor Alain, es muy importante que aprendamos de los errores para no volver a repetirlos, y esto engancha con el tema que vamos a tratar a continuación, después de la publicidad. En la jornada de hoy, quizás lo hayan visto, aunque cada vez capta menos titulares de prensa, claro, los años van pasando. 27 de enero es el día de la conmemoración, el Día Internacional en el que se conmemora a las víctimas del Holocausto. Bueno, pues esa muerte industrial que los nazis pusieron en marcha durante la Segunda Guerra Mundial y también, bueno, pues un poquito antes, ¿no?, de que comenzara el conflicto. Vamos a hablar de ese tema después de la publicidad, pero yéndonos un poquito más allá. Alemania cae derrotada en 1945, se descubre todo el horror que encerraban aquellos campos de concentración y exterminio, pero ¿fueron solo los alemanes los que perpetraron aquellos crímenes monstruosos? ¿O una ola de antisemitismo recorría Europa y en cada país tuvieron a sus propios colaboradores que ayudaron? Vamos con ello después de los anuncios. Hasta ahora.
Continuamos. Vamos a cambiar totalmente de asunto. Quizás a lo largo de toda la jornada de hoy, bueno, pues se hayan hecho eco de una noticia que, bueno, no es que sea un gran titular, pero siempre llegada esta fecha, 27 de enero, bueno, pues tiene su cuota de pantalla, su cuota de texto. Tal día como hoy se conmemora el Día Internacional de las Víctimas del Holocausto perpetrado, palabra más difícil, por la Alemania nazi, lo que fue una de las mayores masacres, mayores asesinatos de la historia de la humanidad. El intento, bueno, pues de unos locos de hacer desaparecer de la faz de la tierra a todo un pueblo y también a quienes se oponían a ellos. Es el tema que vamos a tratar a continuación con José Manuel Ruiz, dentro de ese apartado, de esa ventana mensual que abrimos para las conspiraciones, porque una vez finalizada la guerra, Alemania fue la culpable de todo ello. Pero se abre una pregunta que se ha extendido más en los últimos años. ¿Estuvo sola Alemania y los alemanes a la hora de cometer aquellos crímenes? A continuación, vamos con ello. Y para tratar este tema, bueno, pues saludamos ya a esta hora de la noche a José Manuel Ruiz. José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. Bueno, vamos a hablar de este tema que para muchos países, muchos de ellos de nuestro entorno, sin ir más lejos, Francia, es una verdad incómoda o un dato, una realidad incómoda. Cómo, bien, los alemanes cometieron lo que cometieron, pero en muchísimas ocasiones, no estuvieron solos. Es decir, la población nativa de los países conquistados, véase franceses, holandeses, belgas, si nos vamos al este, Ucrania, tan traída y tan llevada ahora, los países bálticos, incluso Polonia, uno de los países que más sufrió, en buena medida también colaboraron con el exterminio de la población judía. Muchas veces mirando para otro lado, en otras ocasiones, pues incluso actuando como fuerza represora o fuerza que detenía y entregaba a aquellos que iban a ser sacrificados. Sin embargo, la pregunta con la que podemos comenzar, si te parece, es la pregunta del millón. ¿Cómo un pueblo muy adelantado para su época, muy culto, como era el pueblo alemán, pudo seguir a un loco? Claro, es una pregunta... Eso se lleva debatiendo 80 años prácticamente, ¿no? Claro, y no sé la respuesta exacta que tendrá eso, o si la tendrá alguna vez, porque es el pueblo de Goethe, de Beethoven, no sé. Pero, bueno, hay algunas pistas, por ejemplo, porque Hitler siempre se dijo que era una persona que tenía un gran carisma, y que eso a nosotros no nos llega a través de las imágenes, de las grabaciones que hay de él, ¿no? Entonces, lo que necesitaba era un enemigo común, lo que yo siempre digo, ¿no? Y luego discursos que apelen a las emociones. Entonces, claro, Alemania salió muy mal parada con el Tratado de Versalles. Tenemos un economista como Keynes, quizá el más famoso del siglo XX, que participó en el tratado, pero que luego dijo que era injusto, ¿no? Las condiciones, porque bueno, les privaron de cantidad de barcos mercantes, tuvieron que pagar los gastos de la guerra. Fue ciertamente, y era la primera vez que se hacía así. Anteriormente, digamos, no fue un tratado, se llama tratado, fue como una imposición, sí, ¿no? Sí. Sin duda. Eso por un lado, ¿no? Eso generó mucha incomodidad en los alemanes. Y luego, claro, la idea de este hombre de que hay una conspiración contra los alemanes, porque como buen paranoico, él creía en el protocolo de los sabios de Sion, que esto sigue todavía hoy en día, sí, ¿no? Sí, sí. No es algo... Entonces, si juntas todo eso, la gente, el malestar, el sentirse humillados con Versalles, ahí se crea lo de la puñalada por la espalda que les dieron y tal, todo eso se suma a un cóctel con este hombre que les devuelve de alguna manera, un poco les promete la dignidad que les faltaba, y todo eso los rodea de una liturgia
de uniformes, de trajes, de mítines en los que se cobraba, era una cosa... Sí, sí, sí. Y poco a poco se fue nazificando Alemania. Es un caso... Claro. Pero que bueno, se seguirá debatiendo, como dices tú, por siglos. Por siglos. Encuentra un chivo expiatorio, encuentra a quién culpar. Bueno, pues nos tenemos que imaginar, poner en situación una Alemania completamente devastada, arruinada en el año 1918, con una inflación galopante, donde una barra de pan llega a valer 6 millones de marcos y para ir a comprarlo llevas el dinero en un carretillo. Es decir, terrible. Está todo disparado, pobreza extrema. Bien, cuesta imaginarse la Alemania actual con lo que era aquella Alemania, pero el poder económico lo detentan los judíos en muchas ocasiones, ¿no? Entonces utiliza lo tan manido de vamos a culpar a los ricos, y si para encima son judíos, pues entonces... Pero, y es algo quizás difícil de entender para España, hay un sentimiento antisemita que recorre toda Europa, no España, porque España lleva sin judíos desde los Reyes Católicos, entonces no hay ese sentimiento. Bueno, hay mucho antisemitismo también en España. Pero no a nivel de Europa, ese nivel... No, el antisemitismo recorría Europa, era un caballo que galopaba suelto por Europa, desde el este, desde Rusia con pogromos ya en la época de los zares, hasta las costas de Francia, el caso Dreyfus en Francia, sin ir más allá. Sí, es verdad. Siempre había esa idea de voy a culpar al judío. Hitler, digamos que lo mete todo en un saco y lo suelta, ¿no? Claro, nacionalismo era... Y judío no se llevaba bien eso, ¿no? Progromo es una gran palabra que no sé si alguno no conocerá, ¿no? Que creo que viene del ruso, ¿no? Y es como linchamientos que se hace contra los judíos. Ellos, es verdad que el judío, por ejemplo, siempre, el hijo judío siempre sabía leer, escribir, ¿no? Al contrario que otros que trabajaban, ellos le daban preferencia a eso porque en su religión es así, ¿no? Entonces, es un pueblo que aprecia la cultura, que aprecia ciertas cosas, ¿no? Que les iba mejor, bueno, pero es verdad que se lleva persiguiendo al pueblo judío, bueno, pues miles de años, ¿no? Y entonces, claro, Hitler, desde luego, tonto no era, ¿no? Que si alguno lo piensa, vamos, no era. Juntó todo eso, lo aderezó y consiguió expandir esa locura no solo a Alemania. Esta es la gran verdad incómoda, porque es que había nazismo. Eso es lo terrible, que en muchos sitios todavía les duele esto. Por ejemplo, Holanda, la NSB en Holanda, la Cruz Flechada en Hungría, la Guardia Haftra. Bueno, es que había cantidad el colaboracionismo, es una palabra que a día de hoy, en Alemania hasta en los 90 todavía se debatió el tema, ¿no? Claro. Porque tú antes hablabas también de los que miraban para otro lado. Hay también que debatir eso, ¿no? Entonces, bueno, luego, claro, lo del carisma de este hombre, yo he leído alguna cosa por ahí, algún libro, y es algo que a mí no me llega ni a ti, pero tiene que tener algo que ver con eso, ¿no? Claro. Y ahí llegó la locura. Claro. Pero claro, ha ayudado, no sé, cuando se habla en la conferencia de Wannsee, donde se decide la solución final, ¿no? Friedrich, ahí dicen que Estonia ya está libre de judíos. Sitios, Croacia fue especialmente cruel. Especialmente brutal. Pero si cogemos los países conquistados por la Alemania nazi uno por uno, prácticamente en todos se establece una milicia títere o un partido títere que es más nazi que los nazis. Es decir, los nazis dicen, bueno, vamos a hacer una redada de judíos, pero hacerla vosotros. Y la hacen con toda saña y dedicación. Si nos vamos a Francia hasta la milicia de Vichy, si nos vamos a Hungría hasta la Cruz Flechada, si nos vamos a Rumanía hasta la Guardia de Hierro, si nos vamos a Eslovaquia hasta la Guardia Hlinka, o como se diga. En Ucrania, voluntarios ucranianos capturaban a los judíos para entregárselos a los nazis. En Estonia, Lituania, Letonia, lo que bien acabas de decir. Salvo honrosas excepciones, tipo Dinamarca, donde hasta el rey danés llega a colocarse la estrella en su brazo cuando obligan a la población danesa a portar dicha estrella. Muchos colaboraron y cuando acabó la guerra, no, la culpa fue de los alemanes.
Sí, aunque bueno, hubo países como Francia o Italia que se sumieron, no en una guerra civil, pero bueno, casi, entre los colaboracionistas y los que eran de la resistencia. Pero sí es verdad que, por ejemplo, Austria salió muy bien parado. Es verdad que, bueno, Austria y Alemania en el fondo es más o menos lo mismo, porque, bueno, Hitler, no sé si alguien no lo sabe, era austriaco, nació en Austria y se hizo alemán, yo creo que en el 32 o 33 o por ahí, ciudadano alemán. Pero Austria, por ejemplo, es un país que salió especialmente bien parado en la posguerra, ¿no? Al contrario que otros que se les impusieron. Y Holanda, el caso de Holanda, claro, es que había mucho pro-nacional. Holanda es especial porque, aparte de los países bálticos, que fue donde más exterminio hubo, Holanda exterminó como al 80 o al 90% de los judíos. Y antes que te referías a que eran más nazis que los nazis, pues conoces perfectamente el caso del velódromo de invierno, sí, donde los nazis le dijeron a los franceses, a Pétain, que lo que querían era a los adultos judíos. Entonces la policía francesa dijo, no, os vamos a dar también a los niños, ¿no? Los tuvieron allí 5 días sin agua, sin comida, Esos fueron los franceses. No sé cuántos alemanes habría allí, pero a lo mejor ponte que habría 2.200 o 300, y el resto pues era la policía francesa. Y luego ya se habla mucho de Ana Frank y tal, pero Ana Frank, quien la envió a la muerte, no fueron los nazis, fueron sus compatriotas. Eso es una verdad incomodísima a día de hoy. Todavía hace 2 o 3 años salió un libro sobre el tema que a mí me abrió un poco los ojos, ¿no? De Richard Evans, que es un historiador que me gusta. Si nos vamos al este de Europa, nos encontramos una población pobre como las arañas, pobre, bien, y dice, oye, tú entrégame, los alemanes le dicen, tú entrégame a los judíos y tú te quedas con sus propiedades. Claro, la tentación es tremenda. Yo te entrego al judío y su casa para mí. Sí, hombre, abre problemas éticos, morales, pero es así, sí. En Polonia, por ejemplo, bueno, no solo mataron los nazis, también luego los rusos hicieron lo suyo en el norte de Polonia para conseguir un pasillo. Pero es verdad, claro, que fueron creando gobiernos títeres, ¿no? Y en un momento dado, hasta en Italia, que era colaboracionista, les parecía como que no estaban muy por mandar judíos al exterminio, ¿no? No eran muy fan de eso, ¿no? Y en la conferencia de Wannsee, quiero recordar que se conserva una transcripción solo de ella, y no sé si completa, de la conferencia. Se habla de que hay que acelerar eso, de que hay que meterles a los italianos en vereda, porque hay que evacuar, era la palabra, el eufemismo que usaban para ello. Entonces, bueno, hubo de todo. Pero luego, en lo que siguió después, también los alemanes tuvieron que enfrentarse a eso. Los propios alemanes civiles, los que miraban para otro lado, tuvieron que enfrentarse a eso, al holocausto. Claro, ese mirar para otro lado ha estado subyacente en Alemania durante muchos años, donde se evitaba el tema para que tu hijo no tuviera que preguntarte o tu nieto no tuviera que preguntarte qué hiciste durante aquellos años. Bueno, pues con el andar de los años los protagonistas, víctimas y verdugos van desapareciendo y ahora se abre lo que en España sería la ley de memoria histórica. Ahora esos países la afrontan, si bien de otra manera, es decir, ellos no se fustigan como nos fustigamos nosotros. No, ellos son luteranos, es otro. Lo de ellos es la obediencia, el trabajo, lo nuestro es fustigarnos. No digo, a ver, que no se me entienda mal, no digo que el catolicismo haya que fustigarse, pero bueno, el catolicismo algo tiene, ¿no? La culpa, ¿no? Y luego España es especialista en eso, cuando, mira, en este tema España no, tenemos poco que ver en eso, ¿no? Hasta aquí hubo gente como inteligente, como Pío Baroja, que era antisemita, pero bueno, pero los alemanes, es verdad que luego muchos no sabían lo del holocausto, ¿no? La solución final siempre está la incógnita esta que se dice, ¿lo sabía Hitler? Hombre, claro que lo sabía Hitler, pero no aparece por ningún lado, no hay nada escrito. No da órdenes escritas, da órdenes verbales, como la mafia, da órdenes verbales, no escritas. No, entonces, Friedrich, que luego no sé si mucha gente se acuerda de del carnicero de Praga.
Heydrich. Heydrich. Bueno, perdóname la pronunciación No. en todos estos temas porque yo soy más de leer que de... Sí. Y entonces te agradezco esto porque hay muchas palabras que voy a decir mal, ¿no? Se recuerda mucho más a Eichmann, ¿no? Cuando luego se lo capturó en Argentina y tal, como la solución final, pero bueno, es que este murió yo creo que al poco de Guangxi, como a los pocos meses o algo así. Sí, lo mata la resistencia checa. Pero bueno, cuando acaba la guerra hay lo que se llama un proceso de desnazificación, de reeducación. Gente como Herbert von Karajan, que seguro que todos conocen, tuvo que pasar por él. Estuvo en el partido nazi y luego, bueno, le fue bastante bien. Riefenstahl, no sé si se pronuncia bien, que a mí me gusta mucho como amante de la fotografía, tiene un libro maravilloso sobre África y tiene una película que tú la puedes ver, yo no se la recomendaría, pero bueno, como creadora visual era tremenda. Pero claro, creadora visual, Olimpia, por ejemplo, ahí se adelantó a su tiempo muchas cosas. Todos estos artistas fueron desnazificados y los propios alemanes reeducados, pero eso, bueno, quedó así, hasta que, bueno, ya en los 90, digamos que pasaron página, definitivamente. Claro. En España estamos todavía sin pasar página, parece ser, con estas cosas. Von Karajan, el dato está ahí para consultar, Von Karajan llegó a afiliarse 2 veces al partido nazi. Se afilió una vez. Después, en un bombardeo, su filiación quemó, saltó por los aires y volvió a afiliarse. Ah, no lo sabía. Sí, Von Karajan llegó a Sabía afiliarse 2 veces. A pesar de que no gozaba de las simpatías personales de Hitler, bueno, por otra historia, por un error cometido en un concierto donde trató de dirigir de memoria sin partitura, se equivocó, Hitler dijo no te quiero ver más. Bien, pero bueno, las cosas, pero llegó a afiliarse 2 veces, por si acaso la primera no valía, pues vamos a afiliarnos una segunda. Leí en una ocasión a un escritor judío que decía: los romanos nos dijeron no podéis vivir como judíos entre nosotros. Los reyes cristianos medievales nos dijeron no podéis vivir como judíos. Y los nazis nos dijeron no podéis vivir. En este caso se les fue reduciendo el margen. El antisemitismo en Europa es tal que una vez finalizada la guerra continuó habiendo progromos en la Europa del Este contra los propios judíos. En el año 1946, 47, 48, forzando a esas poblaciones, a esos vecindarios, a tener que emigrar a Palestina, a su tierra prometida. Es decir, ni la guerra acabó con el antisemitismo en Europa. No, muchos acabaron en campos de refugiados. Claro, cuando hoy en día se habla de Israel como una imposición, pero es que muchos lo perdieron todo, acabaron en campos de refugiados pues, en el este, en donde podían. Lo de los progromos es que después de la guerra manda narices. Y luego lo de que no se sabía. Mira, ahí me vas a ayudar tú porque había un cura en los años 41 que les mandaba imágenes de estas cosas, que luego creo que lo capturaron en el 43 o por ahí. ¿Te acuerdas del nombre? No. Mandaba imágenes de lo que estaba pasando, noticias, ¿no? a Occidente, a Inglaterra, y no le creían. Digamos, todo esto, es verdad que, hombre, es difícil de creer, porque cuando hay unas grabaciones sobre esto, ¿no? que se pueden ver en YouTube, cuando los aliados llevan a los alemanes a Auschwitz, campos de concentración, ves que muchos alemanes se quedan horrorizados de aquello, muchos no lo sabían, aunque bueno, yo me pregunto muchas veces, los que vivían en Mauthausen, en el pueblo de Mauthausen, al lado de aquello, y veían pasar aquellos esqueletos y no sé si podrían hacer algo, ¿no? Pero bueno, ¿qué imaginarían que pasaba? ¿Qué imaginarían que salía de aquellas chimeneas? No lo sé. Es una pregunta que me hago muchas veces. Claro, quizás hay que aplicar el dicho tan antiguo de no hay peor ciego que el que no quiere ver. Exacto. En este caso. Entonces, voy a cerrar los ojos. Oye, que ha venido la policía y se ha llevado a mi vecino yo vivo en el A y se ha llevado al del B. No preguntes, no va a ser que por preguntar, a ver si te van a llevar a ti también, ¿no? En este caso. Esa frase tan manida en la España de la posguerra de no te signifiques, no te signifiques. Y qué triste, porque luego, claro, vive uno en un mundo de tibios en los que cuando tú dices lo que opinas, no tienes por qué tener razón, lo que opinas y no sé qué, pues puede haber gente que te crucifique.
de un lado y de otro. Claro. Y luego estamos los que leemos, pensamos un poco y tal, que en el mismo día te dicen comunista, progre, facha, machista, no sé qué. Digo, no, leo. Leo, simplemente leo. La mancha del antisemitismo, ese aceite que se extendió por Europa, ahora mismo se ha refugiado en la red, es decir, en Internet. Hay negacionistas incluso que niegan todo cuanto ocurrió a pesar de las imágenes, tratan de demostrarlo con datos, con números, con cifras, aducen que las confesiones de los verdugos se han hecho bajo coacción o bajo tortura. Sí, bueno, yo recomiendo buscar un programa que hicimos hace 2 años, creo que fue sobre el negacionismo del Holocausto. Niegan hasta que existieron las cámaras de gas. Fueron forenses americanos a demostrar. Pero en la red ahora mismo, detrás de cada conspiración que te puedas imaginar, el 11 de septiembre, el asesinato de Kennedy, incluso lo del coronavirus, siempre están los judíos. O porque, digamos que si no hay antisemitismo, siempre está detrás. Israel es como el malo de la película en esto porque, claro, está con los americanos, ¿no? Entonces el antisemitismo en la red, yo que ando por foros escépticos, es tremendo, tremendo. Y yo me infiltro para leerlos y siempre están los judíos, como si fuese un ente propio de una sola cabeza que piensa por sí mismo, que con lo difícil que es poner de acuerdo a 3 personas, imagínate a todos ellos, ¿no? Pues ahí está. Más allá de una pintoresca minifaldera vestida de camisa vieja que predicó en Madrid hace un año, ¿en España hay antisemitismo? Esto es una verdad incómoda, pero sí que lo hay. Y, claro, a ver, piensa que yo me muevo en el mundo de las conspiraciones, en el círculo escéptico, en sitios donde se debate sobre eso. Entonces, detrás de cada conspiración, como te digo, están ellos. Y luego, solo tienes que ver cuando hay un problema entre Israel y Palestina, mira a ver cómo se da en muchos medios, ¿no? A lo mejor... yo estuve un año entero. Quizás hay un antisemitismo político, pero no racial, quiero decir. Bueno. No hay un odio al judío como el que pudo existir en otros países. En eso estoy de acuerdo, sí es verdad. Como raza y eso ahora mismo, yo creo que de eso en España no. Lo hay como político, como entidad política, ¿no? Como gente que conspira, pero no, odio racial, ahí estoy de acuerdo contigo. En España, bueno, porque tampoco es que tuvimos tantos judíos aquí, pero mira, ahí nos podemos poner una medallita, aunque bueno, otros se fustigarán, que es la costumbre. No, racial no. Claro. Pues José Manuel, sin duda es un tema verdaderamente apasionante, como la derrota de la Alemania nazi en 1945, bueno, pues liberó al mundo de una tiranía, quizás la tiranía más perversa, que había existido en la Europa occidental, porque en la Europa oriental ya tenían también la de ellos, con Stalin a la cabeza, que también iba fino, pero también echó toda la culpa sobre Alemania, cuando esa culpa, bueno, pues en muchas ocasiones fue tremendamente repartida, y ahí sí que se hizo borrón y cuenta nueva. Esto no ocurrió, vamos a ver que se lo coman todos los alemanes, que para eso eran los que mandaban en el tema, ¿no? Como dice algún autor que leemos, otros llevaban el botijo, pero colaboraban en lo que podían, pero el que mandaba que se lleve la culpa, ¿no? En este caso. Claro, bueno, sí, ¿no? El que manda, en los juicios de Nuremberg, por ejemplo, siempre se alegó esto, yo cumplía órdenes, yo no sé qué, y luego está la cosa de echar la culpa siempre a alguien, así no eres culpable de lo malo que te pasa en la vida, o de las cosas malas que hacen, o te las ordenan, o no tienes más remedio, o bueno, son otros. Es que yo, claro, mi vida es así porque son otros. Pero eso es muy humano, ¿no? Eso está en la humanidad. Me lo ordenan, me lo dicen, me lo mandan. Yo no tengo nada que ver en eso. Me dejo llevar, en este caso. Sí. No vaya a ser ¿Qué voy a hacer? Claro, no vaya a ser que me vaya a ocurrir a mí. Y claro, luego esas cosas de niño, no molestes a tu abuelo y no preguntes esas tonterías de qué hizo durante la Guerra Mundial, que tu abuelo no tiene ganas de... Hay que preguntar al abuelo. Yo a mis abuelos los interrogué por arriba y por abajo.
siempre y grababa cosas que me contaban. Hay que saber la historia, porque ahora mismo están en Ucrania, hace 2 días, estaban acusándose de colaboracionismo con los nazis, tal. Estas cosas están ahí. Entonces, la historia, sobre todo cogerte un libro y leértelo con calma, ¿no? Porque, bueno, hay buenas series de televisión, pero cogerte un libro, que yo siempre le digo a la gente, que un libro, incluso en papel, no muerde. Ahora, No muerde. no, porque ahora ya casi nadie lee en papel y el olor que tienen. Empaparse de ello, ¿no? Empaparse de ello. Atreverse a leer, atreverse a conocer, atreverse a descubrir y tener, bueno, pues una opinión crítica, no zampar todo lo que vemos, todo lo que oímos y todo lo que incluso leemos. José Manuel, muchísimas gracias por estar esta noche. A ti, Juan, como siempre. Estar esta noche con nosotros. Nos vamos muy rápido porque vamos a hablar de cine. A vuelta vamos a hablar de cine. Esta casa estrena mañana viernes un nuevo ciclo de cine dedicado o protagonizado, en este caso, bueno, pues por una de las grandes damas de Hollywood, Rita Hayworth, aunque luego nuestra siguiente invitada, Carmen Maragaño, puntualizará cómo se pronuncia ese apellido, del cual nunca acierto cómo se pronuncian los apellidos de los actores y actrices norteamericanos. A vuelta a publicidad estamos con ella hasta ahora. Bueno, vamos a cambiar totalmente de asunto ya en la recta final del programa de hoy para tratar de acabar, bueno, pues con una sonrisa. Vamos a hablar de cine porque mañana esta casa estrena un ciclo de películas dedicado con protagonismo máximo de una actriz, una de las grandes de Hollywood, una de las grandes de la pantalla, de la cual nos va a hablar de su vida, obra y milagros, pues la persona que más sabe de cine en esta casa, que no es otra que Carmen Maragaño, a la cual saludamos de nuevo. Carmen, hola otra vez, ¿qué tal? Hola otra vez, ¿qué tal? Bien, sin novedad. Vamos a hablar de Carmen Cansino. Margarita Carmen Cansino, exactamente. Margarita Carmen Cansino. Y habrá quien en casa diga, ah, ya sé quién es, pero habrá también quien diga, ¿y quién era esa mujer? ¿Quién era Margarita Carmen Cansino? Vaya nombre también que le fueron a poner. Pues Margarita Carmen Cansino era básicamente una bailarina que se convertiría posteriormente en Rita Hayworth. Pero Rita bueno, Hayworth. Eso fue un proceso muy largo. Muy largo, del cual vamos a hablar a continuación. Primero vamos a hablar de esas películas que estrenamos mañana. Mañana estrenamos una, lógicamente, no todas. Un ciclo que estrenamos mañana viernes. ¿Qué películas nos vamos a encontrar en este ciclo? Un total, creo, de 17. Sí. ¿Qué son? Pues mira, algunas, justamente mañana se estrena La Dama de Shanghái, dirigida por Orson Welles, de la que hablaremos más adelante. Y luego también tenemos películas que abarcan un poco todas las etapas de su carrera. Empezamos con Solo los ángeles tienen alas, junto a Cary Grant y Jean Arthur. También tenemos Sangre y arena, con Tyrone Power, que fue un poco esa plataforma de lanzamiento de Rita Hayworth. Tenemos, por supuestísimo, Gilda. Sí. Tenemos La Dama de Trinidad, también junto a Glenn Ford. Mesas separadas, Pal Joey con Frank Sinatra y Kim Novak. Bueno, de todo. Muchísimas películas, 17, un total de 17. Como decíamos, que se estrenan mañana, ¿a qué hora? A las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde, buena hora para ver una película. ¿Y reposición? El domingo a la misma hora. El domingo también a las 4 de la tarde. Con lo cual, recuerden, tienen una cita con el buen cine, con Rita Hayworth, en este caso, los viernes a las 4 de la tarde y en redifusión los domingos también a las 4 de la tarde. Bueno, carrera de esta mujer desde principios hasta finales. ¿Era una bailarina que pasó a ser actriz o era una actriz que sabía bailar? Era una bailarina. Date cuenta que Rita Hayworth, Margarita Carmen Cansino, venía de una familia de bailarines. Su padre era un bailarín español, sevillano, su abuelo también lo era. Entonces ya desde pequeña, a los 4 años, ella ya sabía bailar. De hecho, en alguna ocasión dijo que aprendió a bailar antes que a caminar incluso. Mira. Y a los 6 años, sí. A los 6 años ya estaba, ya la dedicaron al baile porque fue su padre el que vio que tenía talento y la enfocó de pleno en lo que era el baile. De hecho, no tuvo una infancia como el resto de niñas, no salía a jugar, no hacía las cosas propias de la edad, ni en la niñez ni en la adolescencia, porque a los 13 años
su padre iba de gira con su hermana, eran los Dancing Cansino, se llamaba el grupo. Dancing Cansino, ahí es nada. Sí, porque se trasladó siendo joven a Estados Unidos, entonces, bueno, allí triunfó en los teatros y sobre todo en México. Entonces, bueno, cuando Rita tenía 13 años, su padre sustituyó a su hermana por su hija como pareja de baile. Ajá. Entonces ya empezó a bailar profesionalmente desde esa edad. Y fue precisamente bailando en México donde llamó la atención de un ejecutivo de la Fox. Ujú. Y bueno, le llamó la atención y le pidió al padre si podía hacerle una prueba de cámara y ya, digamos, introducirla en el mundo del cine. Entonces, Claro. obviamente, su padre, que vio ahí una fuente de ingresos, dijo, por Mira. supuestísimo, toda tuya. Yeah. Y ahí es como empezó, digamos, su andanza en el mundo del cine. Este hombre la hizo adelgazar, le cambió el pelo porque Rita tenía un pelo negro, además le crecía tenía muy poca frente. Ah. Y este hombre le hizo depilarse lo que es el inicio del pelo Sí, qué curioso. y dejándole el característico Sí. pico que tenía ahí, que yo creo que eso tenía ella. Claro. Y le tiñó el pelo de rojo porque había productores que la consideraban como un, digamos, producto de segunda calidad, porque en realidad las trataban como mercancía, bueno, a ellas y a ellos. Sí. Los actores eran como cromos prácticamente para las productoras. Entonces, era un producto hispano. Y este hombre dijo, que posteriormente sería su primer marido, dijo que no, que tenía que darle un aire más americano, más irlandés incluso, Sí. ¿no? Por esa inmigración que hubo. Entonces le tiñó el pelo La transformó. de rojo, sí, Claro. y le dio una imagen mucho más cercana a lo que era la ciudadanía americana. ¿Y los papeles empiezan a llegar con fluidez o le cuesta alcanzar la cúspide? En la Fox le cuesta porque empieza con papeles de serie B. Lo que pasa es que, curiosamente, las mejores películas las hacía con los estudios que la pedían prestada, no donde estaba en plantilla. Entonces, bueno, en la Fox estuvo hasta que este hombre, su primer marido, fue despedido. Entonces a ella le rescindieron el contrato y estuvo ahí llamando de puerta en puerta hasta que llamó la atención de Harry Cohn, que era el magnate, digamos, de la Columbia, que de aquellas era una productora pequeña y necesitaba, digamos, su gran estrella, porque los leones, nunca mejor dicho, eran la Metro, Claro. luego la Fox, y entonces la Columbia necesitaba su estrella y aprovecharon que estaba ahí Rita Hayworth y, bueno, la convirtieron en la diosa del amor, como se la llegó a llamar en prensa. Fíjate. Bueno, ya llegan los grandes papeles de los cuales hablaremos. Primero vamos a hacer un inciso. ¿Vida privada, vida atormentada? Sí, porque en los inicios ya te comentaba que no tuvo una vida como el resto de Como una niña niñas normal, ni adolescentes. Entonces, desde pequeña fue todo el tema del trabajo y la profesión, primero como bailarina y luego como actriz. Además, cada uno de sus maridos, de sus 5 maridos, intentaron de algún modo modelarla un poco en función de, bueno, sus intereses, podríamos decir. El primero la quería como una fuente de ingresos. Sí. Después se casó con Orson Welles y bueno, Orson Welles Sí. en la película de la Dama de Shanghái, precisamente esta que vamos a ver mañana, el ciclo, sí. le cambió la imagen completamente. Le cortó el pelo rojo que tenía, se lo cortó y se lo tiñó de rubio platino. Sí. Y yo creo que ese fue uno de los motivos por los que la película no triunfó demasiado en taquilla. Primero porque el argumento, bueno, es muy, muy de Orson Welles, es enrevesado. Enrevesado, vamos a dejarlo ahí. Y la imagen de Rita Hayworth no era para nada parecida al icono que había sido, y además justo coincidió con que al final del rodaje de esa película Orson Welles y Rita Hayworth ya se habían separado.
Entonces eso tampoco Claro, no hay dio quizás, muy buena imagen. no hay quizás esa química. Hay incluso presuntos episodios de incesto por parte de su padre. Sí, Claro. sí, porque su padre llegó a convertirla prácticamente en su mujer, más que en su hija. Madre mía. Bueno, matrimonios, 5, me decías. 5. Y los 5, bueno, al menos hay que pensar que Los 4 no 5 de triunfaron. máximo 5 años. Lo máximo 5 años, 5 por 5, 25. Sí. Bueno, ahí es nada. Sufre enfermedad y declive, acaba rodando Serie B también, ¿no? Acaba como empezó, casi. Sí, porque, bueno, murió con 69 años, casi no llegó a los 70, de la enfermedad de Alzheimer. Lo que pasa es que de aquellas no era una enfermedad que estuviese diagnosticada, entonces se dieron cuenta de que llevaba sufriéndola 20 años. Claro. Y claro, la gente se lo achacaba al alcoholismo, cuando en realidad no, es que tenía una enfermedad y era incapaz de recordar los diálogos y bueno, sí que es verdad que se hizo muy amiga de Glenn Ford y de John Wayne y al final de su carrera pues ellos la ayudaron a conseguir papeles. Por ejemplo, con Glenn Ford hizo, digamos, en su etapa final La Dama de Trinidad y Los Amores de Carmen, basada en la obra de Bizet, y bueno, no triunfaron demasiado, pero bueno, Claro, oye, bueno, hay por lo quien dice que es la mejor Carmen de la pantalla. Por lo menos se mantenía, ¿no? Ahí. Bueno, Hilda marca, entiendo, un antes y un después. Esa escena del bofetón, que creo, Glenn Ford es, ¿no? Glenn Ford, Quien le arrea el bofetón, que entiendo que no la tuvieran que repetir muchas veces, porque no le dejarían la cara como un mapa a la pobre. Bueno, pues ha pasado a ser una escena icónica, aunque hoy estaría prohibida. Sí, hoy estaría prohibida, pero date cuenta que unos momentos antes ella le había arreado un bofetón a él. Bueno, eso no estaría prohibido. Así que sí. Estaban ahí. Sí, pero bueno, esa película sin duda fue la que la convirtió ya no en estrella, que para entonces ya lo era. A partir de Sangre y Arena junto a Tyrone Power ya era un nombre reconocido, pero con Hilda pasó a ser un icono. ¿Llegó a ser lo que califican los americanos la novia de América? Esa chica pin-up que aparecía hasta en el fuselaje de los bombarderos de la Guerra Mundial. Sí, de en hecho, los aviones llevaban la foto de ella. De hecho, se puso la foto de Rita Hayworth en bikini cuando Estados Unidos lanzó la bomba atómica sobre las Islas Bikini. De ahí que el bañador ese de 2 piezas se llamase así. Fíjate, qué curiosidad. Bueno, Hilda, marca el antes y después. Más curiosidades que podemos tener en torno a esta estrella de vida tan atormentada. Pues mira, una de las películas que vamos a ver en el ciclo es Pal Joey con Frank Sinatra y Kim Novak. Y es curioso porque la estrella de Columbia era Rita Hayworth. De hecho, Frank Sinatra dijo Rita Hayworth es la Columbia. Claro. Y años más tarde, Harry Cohn, este magnate que te decía, convertiría a Kim Novak, digamos, en la sustituta de Rita Hayworth. Era como su nueva Marilyn Monroe, por decirlo de alguna manera. Ahí está. Bueno, pues solo nos queda que invites a que las personas que nos vengan, que los espectadores vean el ciclo, disfruten de este ciclo con 17 películas, insisto, que se inicia con La Dama de Shanghái, finaliza con Sangre en primera página, pero por el medio, bueno, pues Hilda, La Dama de Trinidad, La Bella del Pacífico, Las Modelos, Bailando nace el amor, Los Amores de Carmen. Bueno, venga, adelante, a invitar, a invitar. Pues nada, es un ciclo obligado, podríamos decir, es una de las grandes estrellas del Hollywood clásico y sin duda, vamos, van a disfrutar muchísimo viéndolo. Y además está muy frío, ¿no? Para andar por ahí por la calle, mejor quedarse en casa un poquito. Y además con Rita Hayworth hay mucho baile, que eso sí, ¿no? siempre ayuda a entrar en calor. Oye, a lo mejor siempre se puede, pues incluso tratar de imitar, ¿no? Cuidado. De hecho, cuando Fred Astaire dejó de ser pareja de Ginger Rogers, estuvo ahí haciendo un poco casting a ver quién podía ser su nueva pareja y se impuso Rita Hayworth, que para algo era bailarina. Que para algo era bailarina. Bueno, pues Carmen, muchísimas gracias. Que tengas muy buen fin de semana. Nos vemos el martes, cuando ya hablaremos de cosas como son las noticias, en este caso. Gracias por estar esta noche con nosotros y por acercarnos lo que es ese nuevo ciclo de cine que comienza mañana a partir de las 4 de la tarde aquí en Asturias Televisión. Ciclo de cine dedicado a Rita Hayworth, con reposición, con redifusión
los domingos también a las 4 de la tarde. Nosotros llegamos así al final del programa de hoy y al final de la semana. Volvemos el próximo martes, será a partir de las 10 de la noche aquí en el Y de Asturias Televisión, en Telecable. Hasta entonces, ánimo y adelante. Buen finde.